Ahora sí. Estudiante del perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días, porque todavía no es tarde, jóvenes. Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a tener, por si acaso, este tema viene de la mano con el tema anterior. Y en el tercer bimestre va a ser reforzado más, sobre todo, porque es un tema muy extenso. ¿Me entienden, jóvenes? El tema que vamos a tratar el día de hoy se conoce con el nombre de geodinámica externa. Recuerden ustedes, la geodinámica es cuando hablábamos de la geodinámica, es una rama de la geología, jóvenes, que principalmente se dedica a estudiar las fuerzas internas y externas de la Tierra. Recuerden ustedes, en el tema anterior, la geodinámica se dividía en dos fuerzas internas y fuerzas externas. Recuerden ustedes, en geodinámica interna, no sé si recordarán ustedes que en la geodinámica interna la Tierra se dividía en tres partes. La corteza, el núcleo, no, la corteza, el manto y el núcleo. Y entre la corteza y el manto se encuentra una capa que mayormente la causante, es una de las causantes del relieve, mayormente del relieve terrestre, de darle forma al relieve terrestre, que es entre la corteza superior, se conoce también con el nombre de astenósfera. Sobre la astenósfera se movilizan las famosas placas tectónicas en la astenósfera. Y como había mencionado, en la astenósfera se movilizan las placas tectónicas. Una de las causantes de darle forma al relieve terrestre de la geodinámica interna era las placas tectónicas. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes, que era la causante de las cordilleras, o por qué no decirlo, las montañas y el conjunto de montañas se conoce con el nombre de cordilleras? O también, por qué no decirlo, de las mesetas, en las partes altas planas, como es la meseta del Collao. También, jóvenes, es la formación, la cordillera, las placas tectónicas, es la formación, jóvenes, de las depresiones. Como por decir, en nuestro territorio peruano, es la depresión, jóvenes, es la depresión Bayóvar, por decir. Bueno, y también, ¿por qué no decirlo, que otro de los causantes de la geodinámica interna era la erupción volcánica, el vulcanismo? No sé si recuerdan ustedes que en el vulcanismo decía del volcán, jóvenes, al interior de la Tierra, al interior de los volcanes, hay una inmensa masa es decir, se encuentra la roca cuando está sometida a fuertes temperaturas, que se conoce con el nombre de magma. Está en el interior de la Tierra, sometida a fuertes temperaturas, y debido a unas fuerzas que se conocen con el nombre de fuerzas de convención, chicos, este magma trata de buscar grietas por donde salir al exterior. A veces lo hace de dos, porque hay volcanes intrusivos y extrusivos. Cuando una de ellas no encuentra la grieta para salir al exterior, pero sí encuentra que en el interior de la Tierra hay grietas o espacios vacíos, esta roca, que está sometida a fuertes temperaturas, ocupa esos espacios. Y llega un momento en que esos espacios que estaban vacíos se quedan como una especie de, jóvenes, una vez más, como estado sólido. Es decir, una vez más fuerte. Ahora sí, pero como esta roca que está sometida a fuertes temperaturas encuentra una grieta para salir al exterior, jóvenes, lo hace a través de los volcanes. Los volcanes. No sé si recuerdan ustedes que cuando la roca está sometida a fuertes temperaturas se conoce con el nombre de magma en el interior. Pero cuando sale al exterior, en la superficie, jóvenes, se conoce con el nombre de lava. Correcto. Entonces, no sé si recuerdan ustedes, por ejemplo, el volcán, que estaba normalmente un pequeño tamaño, adoptó una forma de un cono. O por qué no decirlos, hay volcanes de agua. En el interior del mar, jóvenes, o de las aguas, se van erupcionando, jóvenes. ¿Y qué significa? Todo ese magma que sale, posteriormente en el futuro, da origen a las islas. Como por ejemplo, una de las islas que se formó hace mucho tiempo, Hawái, jóvenes, por ejemplo. O la mayoría de islas que se encuentran en nuestro territorio. Bueno,
El día de hoy vamos a tratar el tema que va de la mano con la geodinámica interna, es la geodinámica externa. Mientras que la primera, jóvenes, la geodinámica interna, es la que le da forma a la superficie terrestre, la otra, jóvenes, la otra forma, la geodinámica externa, es la que mayormente modela el territorio. ¿O por qué no decirlo? Trata de darle una forma adecuada o a veces destruirlo. Pero, por ejemplo, ¿quiénes son los causantes de la geodinámica externa? Por decir, podemos decir, hay dos procesos: de meteorización y la erosión. Pero vamos a ver a lo siguiente. Habiendo mencionado anteriormente, la geodinámica es la rama de la geología que estudia los agentes o fuerzas que intervienen, jóvenes, en los procesos dinámicos de la Tierra. Se dividen, habiendo mencionado, en dos: internos y externos. Correcto, joven. Dentro de la geodinámica interna nos vamos a centrar a lo siguiente, a la geodinámica externa, jóvenes. Habiendo mencionado, mientras que el primero le da forma a la Tierra, el otro, jóvenes, trata de moldearlo o destruirlo. Cuando hablamos de geodinámica externa, es la fuerza destructora del relieve, pues en lugar de darle más forma, lo desgasta. ¿Pero de qué manera, jóvenes, lo desgasta? Vamos a través de un ejemplo. Por ejemplo, a través cuando en las partes altas de las montañas se van formando los ríos, cuando se forman los ríos que en su parte alta viene con fuerza, jóvenes, ¿saben qué es lo que sucede? En su parte alta viene con fuerza, va arrastrando, jóvenes, va arrastrando territorios o terrenos o tierra. Y esas tierras las va ubicando en un determinado lugar. Y a eso se conoce con el nombre, por ejemplo, de erosión o meteorización, jóvenes. Entonces, que quede claro, habiendo mencionado, jóvenes, lo siguiente: la geodinámica interna, la geodinámica externa actúa sobre la corteza como agentes modeladores. Le da forma, jóvenes, a la Tierra o a la superficie terrestre. Dentro de las fuerzas externas, lo que hacen es la siguiente: las fuerzas externas, muchas de ellas destruyen, jóvenes. Fuerzas externas, a ver, dejen terminar de... Como les había mencionado, las fuerzas externas desgastan el territorio o desgastan, por ejemplo, una cordillera, una montaña. Y en algunos casos la logran destruir. Logran destruir, por ejemplo, jóvenes, a la roca la destruyen, que se encontraba en un determinado lugar. Las fuerzas externas desplazan el material de un lugar a otro, no necesariamente con la intervención del hombre, jóvenes. ¿Cómo desplazan el material de un lugar a otro? Producto del viento. Por ejemplo, en un cerro, jóvenes, las cabras suben por ese sitio y entonces la tierra, como jóvenes, con sus patitas comienzan a carcomer ese lugar y sale la tierra en forma de terrón. Y ese terrón es arrastrado por el viento hacia las partes más bajas. Entonces, por eso quiero que quede claro. A ver, quiero que quede claro lo siguiente. Las fuerzas... Dime. Eso de las fuerzas externas, o sea, ya dado con la imagen que yo estoy viendo ahí en su diapositiva, me estoy comunicando a mi cerebro que tal vez puede que sea también en las minas, ¿no? ¿En las qué? En las minas, cuando están destruyendo la roca. Sí, pues, no, tiene razón. Por ejemplo, chicos, cuando, por ejemplo, en un cerro, el hombre hace para obtener el mineral, a veces tiene que escarbar ese cerro para encontrar si hay mineral. Jóvenes, ¿y qué es lo que hace? Destruye todo ese cerro, jóvenes, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Para obtener solamente el mineral. Por ejemplo, cuando el hombre va a la montaña, yo recuerdo que trabajé en el campo,
va a la montaña, jóvenes, y para obtener la roca, para que en ese tiempo, en época de lluvias, construir o reforzar los puentes, se llevaba la roca y comenzó a destruir un inmenso bosque, o por ejemplo, inmensas, jóvenes, pequeñas montañas, por ejemplo. Pero yo hablaba de lo siguiente. Claro, uno de los causantes de la erosión es verdaderamente el hombre. Por eso, no solamente, jóvenes, pero cuando hablábamos de fuerzas externas, solamente nos hablábamos de dos personajes, la meteorización y la erosión. Desgastan, destruyen y desplazan. ¿Cómo lo desplazan? A través del viento. ¿Cómo se deposita un lugar, deposita el material en otro lugar? Jóvenes, porque se queda en lugar plano. En algunos casos, las fuerzas externas destruyen o igualan el relieve. Entonces, les había mencionado ya a ustedes la geodinámica externa. La geodinámica externa, jóvenes, la geodinámica externa o las fuerzas externas destruyen e igualan el relieve, mientras que las primeras, la geodinámica interna construye, la geodinámica externa destruye e iguala el relieve. ¿Quedó claro? Ahora sí. Cuando hablamos, jóvenes, de la geodinámica externa, estamos hablando del siguiente. A ver, yo les había mencionado, jóvenes, la geodinámica externa tiene dos procesos, la meteorización y la erosión. La meteorización, ¿cómo así? Dice, algún día un estudiante me preguntó en una clase anterior, profe, ¿cómo así la meteorización? Por ejemplo, ¿no se dan cuenta que ante estos cambios de clima, por ejemplo, en época de verano, hace una inmensa calor? Por ejemplo, en este momento que estamos pasando con una etapa de frío. Inclusive este frío, jóvenes, a veces en la noche cae neblina. Pero ¿qué es lo que hace chicos, ante estos cambios de clima? ¿Qué es lo que hace, jóvenes, ante la roca? Por ejemplo, en el día la roca comenzó a calentar. En la noche recibió la presencia, jóvenes, del frío, pero principalmente de garúa. Y entonces, como la roca comenzó a sufrir una serie de cambios, ¿qué es lo que sucedió? Con esta neblina que había caído sobre la roca, le quedó una grieta, y esta grieta, jóvenes, fue la causante que en el futuro esta roca quedara totalmente destruida. Ahora sí, eso es cuando hablábamos de meteorización. ¿Pero qué significa meteorización, jóvenes? Donde solo intervienen los procesos químicos o físicos. Mientras que en otros son reacciones que modifican los minerales de las rocas preexistentes, jóvenes. En la meteorización, habíamos mencionado que hay dos procesos, física o química. Pero también teníamos el otro proceso conocido dentro de la geodinámica externa, lo que se conoce con el nombre de, jóvenes, de erosión. ¿Qué significa erosión? Comienza a erosionar la tierra. Como por ejemplo, la cabra cuando sube al cerro, destruye ese cerro, ese camino. O por qué no decirlo, cuando el hombre va y por obtener un objetivo, a veces destruye también los cerros. Cuando hablamos de erosión, tenemos diferentes tipos de erosión. Erosión fluvial. ¿Qué significa erosión fluvial? Jóvenes, la erosión fluvial significa de las aguas, principalmente de los ríos, o mayormente producto de las lluvias. ¿Qué es lo que pasa, jóvenes, cuando principalmente los ríos aumentan su caudal? Por ejemplo, al aumentar el río su caudal, es el caso de algunos ríos en Arequipa, cuando quieren estos ríos, aumentaron su caudal y quisieron cruzar por este camino, quisieron cruzar por un camino entre dos cerros, entonces el agua comienza a carcomer en la parte mayormente el fondo. Y esto es lo que da, jóvenes, da como consecuencia la erosión fluvial. La erosión glaciar, ¿qué significa? Cuando, por ejemplo, producto jóvenes de este frío, hoy en día, producto de este frío, o por qué no decirlo, la erosión glaciar es mayormente el lugar donde se originan los ríos y en su parte alta tiene un fuerte caudal. ¿Y qué es lo que sucede, jóvenes?
Cuando hablamos de erosión fluvial, de glacial, la glacial es que cuando da origen a los ríos mayormente, la hielo se derrite y en la noche logra recuperarse. Y entonces, jóvenes, eso significa erosión glacial. Que inclusive cuando arrasa tierras en la parte baja, forma valles. Cuando hablamos de erosión eólica, hablamos, jóvenes, de erosión eólica, es lo que origina a través. Cuando hablábamos de erosión eólica, es mayormente lo que había mencionado, jóvenes, cuando mayormente el viento, la roca o la tierra que está en las partes altas, producto del viento, es arrastrado hacia las partes bajas. Erosión eólica. Erosión marina. El agua del mar, jóvenes, golpea por la orilla y ahí esa roca, cuando la roca empieza a descomponerse, o la roca se descompone y producto de esa descomposición es arrastrado la tierra o el polvo de esa roca en su parte alta, es arrastrado por los vientos. Erosión eólica. Erosión marina, había mencionado cuando el mar, las olas del mar golpean sobre la roca, comienzan a destruir la joven de la roca hasta que se hace polvo. O desaparece la roca en ese sitio. Erosión kárstica. ¿Qué significa erosión kárstica? Cuando en un lago, ustedes observan, porque en muchos países se han visto estos casos, cuando en un lago, en el centro del lago, a veces hay una especie como que si fuera un tapón. Pero este no es un tapón, sino que producto de la madre naturaleza ha hecho, jóvenes, que mayormente las aguas vayan hacia las partes en el subsuelo. Inclusive esta erosión kárstica, llegado el momento que ha formado en algunos lugares, la erosión kárstica ha formado en algunos lugares lo que se conoce como el nombre de estalactitas o estalamitas. No sé si recordarán ustedes. Ahora, si tratamos de ver la erosión y mayormente la meteorización que forman parte de la geodinámica externa, el modelaje que le da principalmente la geodinámica externa a la Tierra comprende dos fases. La primera fase es la degradación. ¿Pero qué es la degradación, jóvenes? Es el desgaste de la corteza por efecto de los agentes atmosféricos. Por ejemplo, pero ¿cómo es que se da la degradación? Dice, es el desgaste de la corteza terrestre. Si puedes observar la imagen, por ejemplo, antes este cerro era un cerro que tenía buenas condiciones, no como hoy en día que no se dan cuenta, que tiene grietas, inclusive a veces va a ser difícil para poderse movilizar. Entonces, en el desgaste, producto de las lluvias, miren, comenzó a correr las lluvias, esas pequeñas chorros del agua circularon de un determinado lugar y empezaron a destruir la tierra. Ese es un agente atmosférico. El otro agente atmosférico, jóvenes, es mayormente producto mayormente de los vientos, puede ser. Cuando hablamos de degradación, también tenemos lo que se conoce con el nombre de, jóvenes, del proceso de meteorización. ¿Pero qué significa el proceso de meteorización? Meteorización significa lo siguiente, chicos, los cambios que sufren los materiales de la litósfera. ¿Qué significa litósfera? De las rocas. Los cambios que sufren las rocas en contacto con la atmósfera, hidrósfera y biosfera dan lo que se conoce con el nombre de meteorización. ¿Cuál es la característica? No implica, jóvenes, transporte. El agua es el principal agente causante de la meteorización. Para que tengan una idea, el agua es el principal agente causante de la meteorización. Hay dos tipos de meteorización, habíamos explicado. La meteorización física y la meteorización química. Ahora, dentro de la meteorización química, jóvenes, mayormente las rocas sufren demasiados procesos que los principales agentes que alteran el agua, el oxígeno y el dióxido de carbono son las siguientes. La disolución, jóvenes, la oxidación y reducción, la carbonatación
la hidrólisis y la hidratación. ¿Cómo así, jóvenes? Si tenemos que, mayormente, dentro de la meteorización química, son los procesos que se utilizan para obtener de una manera adecuada, para obtener, jóvenes, cuando hablábamos para determinar una adecuada forma de relieve, es lo que se conoce con el nombre de meteorización química. Por ejemplo, ¿no se dan cuenta? ¿Pueden observar esto, jóvenes? Estas son las estalamitas. A través del proceso conocido como hidrólisis, la roca cuando recibe el agua, el frío y el calor, en el interior se está descomponiendo. ¿Quedó claro, jóvenes? Ahora sí, como habíamos hablado de la meteorización, vamos a hablar de uno de ellos. Pueden observar, jóvenes, la erosión kárstica, que es lo que ha originado cuando el agua se encuentra en el interior en el subsuelo, jóvenes, o qué es lo que es capaz de originar las famosas estalamitas y estalactitas. ¿Quedó claro? Pero ¿qué es una estalactitas? Es la que está acá sobre las paredes. Y ojo, que esto no se ha hecho de un día para otro, sino un largo proceso. Las estalactitas, jóvenes, para que tengan una idea. Ahora sí, inclusive hay diferentes maneras de representarlo, jóvenes, en diferentes lugares hay diferentes formas de la erosión kárstica. Por ejemplo, miren, tienen la estalatita, pero también después de la estalatita viene la extalamita, para que tengan una idea. Ahora sí, si vamos a ver de la geodinámica externa, por ejemplo, jóvenes, ¿recuerdan ustedes cuando yo les mencioné sobre el famoso sumidero? Miren, esta es una laguna. Y producto de esta laguna, jóvenes, como el agua que estaba aquí ha pasado en el subsuelo. Y aquí ha quedado, jóvenes, esta es una erosión kárstica. Ahora, la meteorización física, jóvenes, se puede decir, se produce por los siguientes efectos o esfuerzos tectónicos y esfuerzo de la gelifración. ¿Pero qué significa esfuerzo tectónico? Cuando mayormente la roca ha sufrido demasiadas fracturas. La gelfibración, jóvenes, es la acción cuando el hielo penetra en las fisuras y al congelarse aumenta el volumen y actúa el modo de cuña. ¿Qué significa esto, jóvenes? Cuando yo había mencionado el hielo, jóvenes, el hielo en la noche, como está haciendo un fuerte frío, jóvenes, es decir, aumentaron, por ejemplo, dejó de, ¿cómo dice? Empezado a hacer frío. ¿Saben qué es lo que sucede? Cuando hace frío, inclusive cae neblina. Esa neblina cae sobre la roca y la empieza a descomponer. Eso es lo que significa la gelifración, jóvenes. A ver, algunos estudiantes están tratando de ingresar, niños. Ya es demasiado tarde. Yo no puedo recién darle pase a ellos. También tenemos, jóvenes, las siguientes causas de la erosión. Pero vamos a centrarnos principalmente en los dibujos. Miren, por ejemplo, cuando las rocas, no todas las rocas logran descomponerse de una manera así como polvo, sino que cada roca son diferentes formas. ¿Me entienden, jóvenes? Hay rocas indias, rocas metamórficas, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, esta roca ha sufrido una grieta. Para que tengan una idea. Ahora sí, pero también tenemos, jóvenes, cuando hablábamos de la erosión, también los vegetales intervienen de la siguiente manera. También tratan de destruir un determinado lugar. Cuando hablamos de erosión, meteorización, tiene que hablarse sobre el transporte. ¿Qué significa el transporte? El medio por el cual se movilizan, jóvenes, los materiales, producto de la erosión. Dentro de la erosión, jóvenes, también tenemos lo siguiente. Dentro de la erosión también tenemos lo siguiente, jóvenes. Cuando ustedes pueden observar esa montaña que está de color azul.
esa montaña, el conjunto de montañas forma una cordillera. Cuando la montaña llega a tener más de 5.000 metros de altura, se van formando, jóvenes, las nubes de hielo. Chicos, me equivoqué. Cuando, mayormente, cuando el conjunto de montañas se conoce con el nombre de cordilleras, las cordilleras en su parte alta, jóvenes, va formando el hielo y se convierten en glaciares. Y estos glaciares en el día se derriten y dan origen a los ríos. En nuestro país hay varios, los ríos se originan principalmente producto de los glaciares. Por ejemplo, en nuestro país, a excepción del río Tumbes, el río Zarumilla y el río Chira, los demás ríos, jóvenes, nacen en nuestra cordillera occidental de los Andes, porque en su parte alta, jóvenes, tiene hielo. Los ríos que mencionaba anteriormente nacen en la cordillera ecuatoriana, en el territorio ecuatoriano. Ahora, si hablamos de estos, jóvenes, por ejemplo, también a orilla del mar, jóvenes, producto de que el río, el mar, a través de varios procesos, a veces hay el proceso de regresión y de transgresión, ¿qué significa? Entre como una ola, cuando la ola revienta, después regresa. Pero este proceso del mar, jóvenes, ha ocurrido hace mucho tiempo. El mar ha ido adoptando un determinado lugar y jóvenes, y después, miren, y después de dejar o retroceder, el mar viene como ha dejado el espacio. Este es producto de la erosión marina, jóvenes. O por qué no decirlo, miren, de la erosión, jóvenes, eolítica. Miren el viento cómo ha dejado. El viento se ha ido golpeando, ha ido, por ejemplo, producto de que las cabras o animales han erosionado el territorio. El viento también ha jugado otro papel muy importante, y pueden observar a través de ese ejemplo esa montaña, para que tengan una idea. A ver, pero ¿en qué consiste el transporte? Chicos, el transporte consiste en la movilización del material degradado. Ahora sí. ¿Pero qué significa? Por ejemplo, miren, cuando estás en un cerro, yo por ejemplo estoy en Máncora. Cuando en Máncora, producto de estos cerros, a veces hay rocas, y yo he visto, jóvenes, hay rocas de diferente tamaño, que hay un momento que esta roca de un momento a otro se viene abajo. Y a veces el venir en esta parte de abajo, a veces se quedan por ejemplo, en órganos o Máncora. He visto que estos se han quedado en la parte del mar. Y el mar ha jugado otro papel muy importante, que el agua del mar ha empezado a erosionar esa roca. ¿Quedó claro? Ahora sí. Erosión, miren, la roca el cerro se comienza a desboronar, comienza tu temperatura, comienza el transporte, y después del transporte se queda establecido en un determinado lugar. Ahora, ¿qué es la agradación, jóvenes? A ver, chicos, cuando los materiales degradados se logran en la sedimentación y compactación. ¿Qué significa esto, jóvenes? Cuando mayormente estos materiales son trabajados, o la roca, jóvenes, ha sufrido deterioros. No sé si recordarán, jóvenes, ustedes en algunos lugares, cuando uno va a la montaña, encuentra una pequeña grieta en las rocas. Tiene la forma de un vaso. Pero cuando en una próxima vas a visitar esa zona, resulta que la roca, esa roca, jóvenes, ha sufrido grandes cambios. Que inclusive cuando vas a visitar ese determinado lugar, ya no encuentras la roca, sino que encuentras el polvo, nada más. Ahora sí. Como habíamos hablado de las fuerzas internas, a ver, chicos, miren de qué manera, inclusive producto de la erosión eólica, inclusive, jóvenes, la erosión eólica, cuando hablamos, están en los desiertos, la erosión eólica, la manera que interviene es que forma las dunas. ¿Qué es una duna? A ver, chicos, ¿qué será una duna? Cuando ustedes van, jóvenes, en la parte donde hay bastante arena. Es como un montículo de arena. Correcto, esos son dunas, por ejemplo. Pero ¿por qué se forman? Producto de la erosión, jóvenes, de la erosión eólica, para que tengan una idea nada más. O por qué no decirlo, miren, producto del viento, ¿qué es lo que sucedió? Entonces, la roca, el cerro se derrumbó,
impidió el pase de la población. ¿Por qué, jóvenes? Porque se convirtió en un huaico. Erosión eólica. Ahora sí, chicos. Miren cómo funcionan los vientos. Los vientos, no sé si hubieran visto ustedes lo que bien nos mencionó anteriormente. Los vientos, jóvenes, que se van formando, inclusive destruyen algunas zonas y las convierten en algunas zonas improductivas. Ahora, cuando bien nos hablado de los glaciares, jóvenes, miren cómo es que el glaciar en la parte alta de las cordilleras existía abundante nieve, pero hoy en día del calentamiento global ustedes pueden observar la siguiente imagen que está acá donde hay unas señoras. Chicos, es que producto de que como el glaciar se ha ido derritiendo y por ahí está el cruce para la formación de un río, entonces miren cómo ha quedado la roca en esa determinada zona. Cuando hablamos de erosión de jóvenes de los glaciares, bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? No. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Qué significa erosión kárstica? Erosión kárstica. Tenía que ver con las aguas subterráneas. Correcto. Cuando hablamos de erosión kárstica, producida por corrientes de agua bajo la superficie o algo así era, no me acuerdo. ¿Cómo? No te entiendo. Eran como corrientes de agua bajo la superficie. Correcto, es decir, en el interior de la Tierra o en el subsuelo. Cuando hablábamos de la erosión kárstica, jóvenes, es mayormente que producto de la infiltración de las aguas que daron origen a sumideros, el agua se almacena en el interior de la Tierra, en el subsuelo. Y cuando se forma en el subsuelo, a veces esta erosión kárstica hace que en la parte del subsuelo adopte formas diferentes. Por ejemplo, ahí están las estalactitas y las estalamitas, por ejemplo. Pregunto yo, ¿y la erosión, jóvenes? La erosión eólica. Es con el viento. Dame una explicación. Debido al viento. Acuérdate, en el desierto. Cuando el viento desgasta, por ejemplo, las rocas. Es el desgaste de las rocas. Erosión eólica, cuando el viento cuando el viento arrastra las rocas hacia las partes bajas. Eso significa erosión eólica. O, ¿por qué no decirlo? Erosión eólica, jóvenes. Cuando hablaban de eólica es cuando mayormente la tierra que es almacenada en un determinado lugar. O eólica es cuando, por ejemplo, las dunas que se forman en los desiertos. Mi pregunta es la siguiente, jóvenes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Y la erosión, jóvenes, fluvial? ¿Tenía que ver con los ríos? Tiene que ver con los ríos. Cuando los ríos, jóvenes, tratan de cruzar entre las montañas, en el interior de ellos, cuando ellos tienen un recorrido, van comiendo, jóvenes, y dan origen a los cañones. Como el más importante es el cañón del Cotahuasi. Mi otra pregunta. A ver, chicos. La última pregunta. ¿Cuál podría ser la última pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre geodinámica interna y geodinámica externa? La geodinámica externa. La geodinámica interna te está explicando del interior de la Tierra, su núcleo, su corteza. En acá te explica los cambios, algo así. Profesor, en las diapositivas había una parte que decía que la geodinámica externa destruye, en cambio la interna construye. Correcto, correcto. Claro, la geodinámica interna, jóvenes, construye, mientras que la otra destruye, dándole un modelaje, jóvenes, a la superficie terrestre. Pero yo le hago una pregunta. ¿Quién es el que crea las cordilleras o montañas? La geodinámica interna. Geodinámica interna, correcto. En la geodinámica interna había explicado, hay dos procesos.
¿Me puedes explicar uno? ¿Me puedes mencionar los dos procesos? ¿Me pueden mencionar los dos procesos que tiene la geodinámica interna? Meteorización. Una era in- De la interna. el vulcanismo y el otro. El vulcanismo. Tiene que ver con las placas tectónicas. Tiene que ver con las placas tectónicas. Siguiente pregunta. Chicos, y mayormente la geodinámica externa. Porque anteriormente me explicaron la geodinámica interna. Ahora quiero que me expliquen la geodinámica externa. ¿Cómo así? ¿Cómo sí? La geodinámica